Buenos días con todos. Vamos a continuar con higiene ocupacional, más específicamente con los fundamentos de los agentes químicos. Va a ser presentado por mi persona, Eric Bautista Codrate. Comenzamos con la normativa legal. Todas estas normativas legales son las que incluyen a higiene ocupacional y también a los agentes químicos, pero hay ciertas normas específicas que definen mejor los agentes químicos, como por ejemplo el Decreto Supremo 015-2005 del MINSA, que son los valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo, el RM 374-2008, que es el listado de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y un desarrollo normal del embrión. Esto lo tomamos porque las normativas legales es un sistema que engloba y cita a varias otras normas presentes. También el RM 480-2008 del MINSA, que es el listado de enfermedades profesionales. Estas se clasifican por 6 grupos principales que los agentes causan. Y en normas internacionales tenemos el método NIOSH, el 0500 para partículas inhalables y el 0600 para partículas respirables. Aquí tenemos algunas definiciones por el Decreto Supremo 015-2005 del MINSA, que es TLB, valores límite permisible. Son valores que hacen referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el ambiente de trabajo. El LEL, límite inferior de explosividad al 0% para poder iniciar actividades. Esto lo emite el equipo MCA, un analizador de gases portátiles. 10.6 EB, que es electrovoltios. Esto lo mide para poder darnos a conocer los COPS o los compuestos orgánicos volátiles. También nos da pues el equipo MCA. Zona de respiración. Es el espacio alrededor de nariz y boca del trabajador desde donde se inhala el aire y está definido como una hemisfera de un radio de 0.3 metros. Una hemisfera. TWA es una media ponderada en el tiempo. Es una concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, calculada por una jornada típica de 8 horas. Si hay varias concentraciones en diferentes periodos de tiempo, aplicamos la fórmula que es la sumatoria de la concentración que obtuvimos en ese periodo de tiempo que medimos, digamos 2 horas. Si tuvimos una concentración de 2.83, lo multiplicamos por el tiempo que medimos, digamos 2 horas. Hicimos otra medición con una concentración de 0.5. Entonces lo sumamos y multiplicamos esa otra concentración por el tiempo que medimos. Todo eso lo dividimos entre 8 y tendríamos el TWA. El TLB-TWA es el valor límite permisible con la media ponderada en el tiempo. Son condiciones en las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos entre 8 horas diarias y 40 horas semanales. El TBL Steel, valor límite permisible, y la exposición corta de duración. Este TBL Steel no debe ser superado por ninguna concentración del steel a lo largo de la jornada laboral. La exposición por encima del TLB Steel hasta el valor steel no debe tener una duración superior de 15 minutos ni repetirse más de 4 veces al día. Debe haber por lo menos un periodo de descanso de 60 minutos entre exposiciones sucesivas a este rango. El TLBC o nivel de techo o nivel cima de exposición es el límite que en ningún momento debe ser sobrepasado. Y Steel es la exposición corta de duración. Es una concentración media de agentes químicos que se mide en la zona de respiración, calculada en un periodo de 15 minutos. Empecemos haciéndonos la pregunta importante: ¿qué es un agente químico? Esto es aquella sustancia orgánica, inorgánica, natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento puede incorporarse al aire ambiente en forma o en su clasificación de polvos, humos, gases, vapores, fibra. Y estos agentes químicos pueden generar alguna lesión a la salud del trabajador, como pueden ser irritantes, corrosivos, asfixiantes. Al costado tenemos la clasificación de agentes químicos. Un agente químico se clasifica entre partículas y gaseosas. Partículas vienen a ser las sólidas y líquidas. Las sólidas incluyen polvo, fibra y humo. Humo combustible y humo
metálico. En líquidas tenemos la niebla y la nieblina, y en gaseosos, gases y vapores. Las vías de ingreso más representativa, según el libro de higiene industrial de Castejón Vilella en 2014, nos dice que la respiración es mucho más representativa, entre 90 a 93%. Luego le sigue la digestiva, en 5 y 8%, la cutánea o también dérmica, en 2%, y parenteral, que es alguna herida, algún corte abierto, que podría ingresar el contaminante por esa vía. Vamos a definir la clasificación de los agentes químicos. Primero tenemos los aerosoles sólidos, que viene a ser polvo, fibra y humo. Aerosoles líquidos, niebla y neblina, y aparte gases y vapores. En polvo, su definición son las partículas suspendidas en el aire procedentes de actividades físicas de disgregación de material sólido orgánico o inorgánico. El polvo orgánico es de origen biológico y el polvo inorgánico es generado por procesos mecánicos como trituración, molienda, corte, pulverización. El tamaño oscila entre 0.1 y 25 micras. Las fibras son partículas de forma alargada de diámetro inferior a su tercera parte de su longitud, así es como lo identificamos. El humo son partículas en suspensión en procesos de combustión incompleta. El tamaño es menor a 0.1 micrómetro. También hay humo metálico, procedentes de la sublimación o volatilización del metal con una posterior condensación. Por ejemplo, las soldaduras. Aerosoles líquidos. Tenemos la niebla. Son gotas de líquido en suspensión. Se forman por condensación del estado gaseoso cuando pasa al estado líquido, también llamado fog en inglés, y su tamaño oscila entre 2 micras a 60 micras. La neblina son suspensión de gotas finísimas, cuya medida normalmente no es apreciable a simple vista. Su tamaño oscila entre 0.1 y 10 micras, y también es llamado mist en inglés. Gases. Las sustancias están en condiciones estándar a 25 grados de una atmósfera de presión, compuestas por partículas de tamaño molecular menores a 0.0001 micrómetro. Son fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene. Gases, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, entre otros. El vapor. Sustancia de 25 grados Celsius a una atmósfera. Son partículas de tamaño molecular. Las concentraciones máximas dependen de la temperatura y de la presión de la saturación de sustancias. Todo proceso que incluya combustión genera vapor y gases. Por ejemplo, aquí tenemos el vapor de plomo, que se genera a partir de los 500 grados Celsius y puede generar una enfermedad llamada saturnismo. Tamaño selectivo de partículas. Aquí lo dividimos en 3 fracciones de polvos: fracción inhalable, la torácica y la fracción respirable. La fracción inhalable es una fracción másica de aerosol total que se inhala a través de la nariz-boca o la zona de respiración. Puede haber efecto biológico a cualquier parte del tracto respiratorio. Su tamaño es menor a 100 micras. La fracción torácica es una fracción másica de las partículas inhalables que penetran más allá de la laringe y la tráquea. Su tamaño es menor a 10 micras. Y la fracción respirable son fracciones más másicas de las partículas que penetran las vías respiratorias no ciliadas. Pueden haber efecto en la región de intercambio de gases en los alvéolos. Se depositan en sí en la zona alveolar. El tamaño de estas partículas son menores a 2.5 micras. Según el método Naios, el 0,500 para partículas inhalables, su valor límite permisible o TLB, según OSHA, es de 15 miligramos por metro cúbico, según ACGIH es 10 miligramos por metro cúbico, y también el Decreto Supremo 015-2005 MINSA, también su TLB es de 10 miligramos por metro cúbico en los inhalables. El muestreo se usa una bomba de succión y además el filtro de PVC o de cloruro de polivinilo de 37 milímetros de diámetro y 5 micrómetros de porosidad a una tasa de flujo de 1 a 2 litros por minuto, también llamado caudal, y un volumen mínimo de 7 litros o un máximo de 133 litros. La técnica de medición en laboratorio es la gravimétrica.
En la Nayo 0600, partículas respirables, como son partículas mucho más finas, necesitamos de ciclones. Acá el TLB en OSHA se mantiene con 15 miligramos por metro cúbico, mientras que en ACGIH y el Decreto Supremo 015-2005 lo maneja a un 3 miligramos por metro cúbico. El muestreo es de un filtro más un ciclón, un portafiltro, un portacassette. Se diferencian por el ciclón. El caudal va de acuerdo al ciclón que vamos a utilizar. Primero, el ciclón de nylon de 10 milímetros va a un caudal de 1.7 litros por minuto. El ciclón de HD de Higgins and Dewey a un caudal de 2.2 litros por minuto. Y por último, el ciclón de aluminio más una membrana de PVC, que es el cloruro de polivinilo, de 5 micrómetros de porosidad con un caudal de 2.5 litros por minuto. Esto lo configuramos en la bomba de succión a un volumen mínimo de 20 litros o un máximo de 400 litros, y la técnica de medición es la gravimétrica. Aquí tenemos un ejemplo práctico para el monitoreo de fracción inhalable. Acá usamos un flujo, configuramos la bomba de succión a un caudal de 1.1 litros por minuto. Sabemos que la fracción inhalable va de 1 a 2 litros por minuto. Aquí lo configuramos a 1.1. El volumen máximo, 133 litros. El tiempo por filtro, vamos a hacer una división del volumen máximo entre el caudal y tendremos que el tiempo por un filtro es 120 minutos. Entonces, ¿cuántos filtros vamos a usar en un régimen de 8 horas? Transformamos 8 horas a minutos, que es 480 minutos, entre 120 y nos da un resultado de 4 filtros a usar en la jornada típica de 8 horas. Y obviamente vamos a conseguir más 1 o 2 filtros más para prevenir saturación del filtro o tal vez que se haya alguna contaminación indirecta al filtro. Bien, etiquetamos los filtros con un F1, F2, F3, F4 y un filtro en blanco para el control de calidad. El peso inicial de un filtro primero va en gramos, 0.04295 gramos, y un peso final, que es después del monitoreo, es un 0.04473. Hacemos una diferencia de pesos, el peso final menos el peso inicial, o también podemos aplicar la fórmula de concentración, que viene a ser lo mismo, el peso final menos el peso inicial. Todo esto dividido entre el volumen. El peso final y el peso inicial nos sale un resultado 1.78. La concentración, vamos a hallar esta diferencia de pesos, 1.78, y el volumen, que es el volumen máximo, 133 litros, lo vamos a transformar a metros cúbicos, saliendo como resultado 0.133. Lo dividimos y tenemos una concentración de 13,38 miligramos por metros cúbicos. Y así hacemos por el filtro 2, filtro 3 y filtro 4. Luego vamos a hallar la concentración promedio por 8 horas de estos filtros, que es solamente una sumatoria de estos filtros entre el número de filtros, y nos saldría 12.95 miligramos por metro cúbico. Entonces, como conclusión, tenemos que no cumple con la normativa vigente de concentración promedio ponderado, con un resultado de 12.95 miligramos metro cúbico, que supera al TLB TWA, que es 10 miligramos por metro cúbico. Otro ejemplo práctico para monitoreo de fracción respirable. Aquí usamos el ciclón y el flujo que le corresponde. Aquí en este ejemplo vamos a usar el ciclón de aluminio y el caudal que le corresponde de 2.5 litros por minuto. El volumen máximo para respirables viene a ser 400 litros y el tiempo por filtro pues es la división del volumen máximo entre el caudal, que es 160 minutos por filtro. El número de cassettes o filtros en 8 horas, la división de 480 minutos entre 160, y aquí nos da como resultado 3 filtros más 1 o tal vez más 2 filtros para prevenir saturación del filtro y poder reemplazarlo si es que sucede. El filtro, vamos a analizar el filtro 1 con un peso inicial del laboratorio que nos da 0.0159 y un peso final luego del monitoreo 0.0192. El blanco tenemos 0.019 y luego
Después del monitoreo 0.021. Hacemos una diferencia de pesos o aplicamos esta fórmula de concentración y nos saldría 1.3 miligramos. Transformamos el volumen máximo de 400 litros a 0.4 metros cúbicos y lo dividimos. Tenemos el resultado 3.25 ya con cambiado las unidades a miligramos por metros cúbicos. Para hallar la concentración promedio ponderada o TWA, sumamos la sumatoria de las concentraciones de filtros entre el número de filtros, saliendo 3.83 miligramos por metros cúbicos. A esto comparamos con el TLB-TWA del método 0600 y esto supera. 3.83 miligramos por metros cúbicos supera al TLB de 3 miligramos metros cúbicos. Seguimos con equipos de protección personal. Se recomienda el uso de overoles, cuerpo completo, para evitar el contacto dérmico con el polvo, el humo o las fibras. Y obviamente el equipo de respiración media cara y el equipo de respirador cara completa. Todo esto nos basamos en el Navios serie 42FR84. Tenemos los filtros, los morados, tenemos el capuchón para proteger de polvos, partículas y el filtro morado P100. Aquí los filtros morados o los cartuchos lo clasifican en NRP. N viene a ser el no resistente a aceites, pero uso en ambientes libres de aerosoles de aceite. R resistente al aceite, pero en un tiempo limitado. Y P, la mayoría de los rosados o magentas, a esa prueba de aceite de alta resistencia y también para evitar material particulado. Ahora daremos a conocer un respirador de media cara de silicona talla M o en su código 37502. Esto fabricado con las recomendaciones y requisitos de la Navios. Tenemos el filtro, es un filtro morado P100 para material particulado, filtro o cartucho contra gases ácidos y vapores orgánicos, y la siguiente manera para colocarlo es de este lado, el derecho, filtro mirando hacia arriba, incrustamos en las ranuras y giramos en sentido horario. Listo. De igual forma, en la parte izquierda, el cartucho mirando hacia abajo, incrustamos y hacemos presión horaria y tendríamos instalado el respirador media cara. Para poder limpiarlo se tiene que sacar los filtros antihoraria, giro antihorario, los cartuchos no se lavan, pero la mascarilla sí se lava. Sacamos el arnés haciendo presión en esta parte, presión, no fuerza, presión. Sacamos el arnés, sacamos las cápsulas de respiración, de igual forma el otro, y aquí también. Todo es a presión. Listo. Sacamos este soporte interno. Y ya tendríamos el cartucho para poder, el respirador para poder lavarlo. Esta silicona se lava con un trapo humedecido y un jabón neutro. El soporte y el arnés, sí, también igual remojados en agua con un jabón neutro. Para poder armar es el mismo procedimiento. Colocamos el soporte dentro de la silicona. Tiene que calzar
Ponemos las válvulas que dejan pasar el aire y luego se cierran para que no se escape el aire, toda esa presión. De igual forma aquí jalamos para que entre completamente. Listo. Arnés. Colocamos el cartucho mirando hacia arriba, luego esto y giramos. De igual forma aquí, hacia abajo y giramos. Y tendremos listo el respirador operativo.